Bueno, buenas tardes. Eh, Gracias por venir, por estar presentes y espero que estén pasando bien en estos 2 días, en estas 2 jornadas. A nombre de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión y de la Comisión Directiva, eh, les agradezco a todos por su asistencia y esperemos que estén también en el acto de clausura. Hoy vamos a continuar con las conferencias y vamos a hablar de hipertensión arterial resistente y refractaria, actualización terapéutica. Eh, Les quiero presentar a los miembros de mesa. Son la doctora Annalise Gamarra, la doctora Jazmín Ibarra, soy el doctor Alejandro Iriarte. Y vamos a presentar a nuestra primera exponente, la doctora Lifa Techa. La doctora Fatecha es especialista en medicina interna, especialista en cardiología, docente de educación superior, máster de cardio-oncohematología, miembro del staff del Servicio de Cardiología Diagnóstica No Invasiva, área de ergometría del Instituto de Previsión Social. La doctora va a dar antagonistas de endotelina, nueva frontera terapéutica en hipertensión arterial. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Sí, mucho se habló y se seguirá hablando de la alta prevalencia de hipertensión arterial, de del escaso control a nivel mundial por causas multifactoriales, entre ellas la inercia terapéutica y la adherencia muchas veces no suficiente de los pacientes a la terapia en sí farmacológica y ni qué decir a los hábitos de vida que necesitamos para poder tener un control al nivel de la hipertensión arterial. Y en este caso vamos a hacer referencia a un péptido vasoconstrictor que es la endotelina 1, secretada por las células endoteliales del músculo liso del endotelio vascular a nivel general en todas las células del organismo. La endotelina 1, actuando sobre receptores A y B, genera una gran cantidad de radicales libres, una agregación leucocitaria, quimiotaxis monocítica y resistencia a la insulina. Vasoconstricción por unión a ambos receptores A y B, estado de procoagulación, agregación plaquetaria, también disfunción endotelial y posterior hipertensión arterial con fenómeno de progresión de aterosclerosis. A nivel de las células renales, en los podocitos, la endotelina 1 produce una remodelación citoesquelética, facilita la proteinuria, fibrosis intersticial también, y a nivel de las células mesangiales, una hipertrofia de las mismas con glomerulosclerosis y posterior enfermedad renal crónica progresiva. Entonces, la idea es encontrar fármacos que pudieran inhibir a este péptido vasoconstrictor, como decimos, y los primeros fármacos salieron en el contexto de la hipertensión pulmonar, en este caso el Bosentan, Ambrisentan, y el Citaxentan, que después fue retirado por una toxicidad hepática, pero estos fueron los primeros fármacos para hipertensión pulmonar dirigidos a lo que es endotelina 1, a nivel de las células musculares lisas, fibroblastos, células endoteliales, a veces con una inhibición dual, o sea, ambos receptores, o a veces de forma selectiva, con el objetivo de conseguir vasodilatación. ¿Qué pasa en hipertensión arterial? Aparece un fármaco denominado aprocitentan, y fíjense el mecanismo, el mecanismo de acción. Si tenemos una célula endotelial que responde con la secreción de endotelina ante el estrés, ante cualquier fenómeno que pueda requerir la aparición de este vasoconstrictor, la endotelina 1, que habitualmente se une a sus dos receptores A y B, si aparece la aprocitentan, genera una inhibición de esos receptores. Esa inhibición es dual, ambos receptores están comprometidos. El aprocitentan se une
una vez que eso ocurre, ya no hay despolarización de la membrana, no se produce la apertura de los canales de calcio, no ingresa calcio, porque esa apertura es dependiente de voltaje, entonces no se produce la vasoconstricción, sino más bien vasodilatación. Es el fenómeno de la aprocitentan. ¿Y cómo está sustentado esto? Bueno, hay un estudio denominado Precision, que es el que respalda la acción de la aprocitentan. Es un ensayo de fase 3 que fue del 2018 hasta el 2022. 22 países de Europa, también Norteamérica, Asia y Australia, que randomizaron 730 pacientes con el diagnóstico de hipertensión arterial resistente, o sea, al menos 3 fármacos de líneas diferentes en sus dosis máximas, incluyendo diurético, y pese a eso no tenían una presión arterial controlada. Bueno, fueron eh, tres, eh, tres partes en sí del estudio. En la primera parte de este ensayo Precision se tuvo una randomización a Procitentan 12.5 miligramos, otro grupo 25 miligramos y placebo. Esto tuvo una duración inicial de 4 semanas. En esa primera parte ya hubo beneficios si es que comparamos a Procitentan con placebo. En la segunda, todos los pacientes recibieron 25 miligramos de aprocitentan. Tuvo una duración de 32 semanas y en la última fase o en la última etapa, que tuvo un periodo de seguimiento de 12 semanas, la randomización fue a aprocitentan 25 miligramos versus placebo. El resultado, bueno, sí, evaluado tanto por el control de presión arterial en el consultorio y también por el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas, viéndose beneficios, o sea, la aprocitentan fue bien tolerado y hubo un descenso entre 4 a 8 milímetros de mercurio, 4 para 12.5 hasta 8 milímetros de mercurio en las dosis de 25 miligramos de aprocitentan comparando con placebo siempre, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí se tenía que recalcar que la importancia del grupo, del grupo enfocado, estamos hablando de pacientes con una mediana de más de 60 años, tenían una enfermedad renal crónica en estadio 3 y 4, eso en 53% de los casos, 63% de la población era diabética y también permitió el análisis de su grupo, que lo vamos a ver después. En este caso, entonces, los pacientes más beneficiados fueron aquellos mayores de 75 años, los que presentaban albuminuria y una enfermedad renal crónica en estadio 3-4. ¿Cuál fue el efecto colateral más frecuente de la aprocitentan? El edema de miembros inferiores, o sea, una retención de líquidos que pudo ser manejado con el ajuste de los diuréticos. ¿Qué subgrupo tenemos dentro de este estudio? Bueno, resulta que el 11% de esos 730 estudiados correspondían a personas de raza negra. Entonces, se tomó ese subgrupo y se observó que sería un total de 82 pacientes. 80% de ellos tenían obesidad, 63% también enfermedad renal crónica y cercano a 65% diabetes mellitus. El aprocitentan en estos pacientes también redujo la presión arterial, sobre todo sistólica, y con un beneficio mayor en el periodo nocturno. Y la albuminuria también disminuyó en los pacientes que recibieron aprocitentan, ¿verdad? O sea que se vería una respuesta semejante a la observada en la población general comparada con placebo. Esto tenía una importancia bastante significativa desde el punto de vista de que los individuos de raza negra suelen corresponder a ese grupo de difícil control y de hipertensión arterial resistente al tratamiento. Bueno, y entonces, ¿qué decimos? ¿Tenemos dudas en relación al estudio, a inhibir la endotelina y cuáles son los enfoques futuros? La primera pregunta es si el antagonismo debe ser dual o si es posible tan solo realizarlo de forma selectiva con alguno de los receptores. Si capaz existiese un efecto de aditivo, si es que asociamos con glifosinas, por ejemplo, en el mayor control de la albuminuria o una menor retención de líquidos. Un problema clave en todos los ensayos así de este tipo, de qué traducción
tiene en el mundo real el uso de este fármaco? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Tendremos lo que esperamos realmente de resultados cardiovasculares? Y bueno, con respecto al Precision, sí, el número de pacientes 730 en un tiempo total de 42 semanas, ¿verdad? Son cosas a tener en cuenta. Igual les comento algo, en las 4 semanas de este ensayo, la FDA aprobó el aprocitentan de 12,5 miligramos para hipertensión arterial no controlada. No tomó el nombre de resistente, pero lo llamó no controlada y fue aprobado por la FDA. Em, También la pregunta si qué papel tendría asociación con, por ejemplo, inhibidores altamente selectivos de la aldosterona sintasa. O sea, son dudas que van a quedar y que, bueno, se irán respondiendo con el paso del tiempo. Sí que podemos concluir hasta ahora, podemos decir que el ensayo Precision demostró un efecto significativo en la reducción de la presión arterial. La presión arterial sistólica, si es que la analizamos inclusive en relación al ritmo circadiano, con mayor tendencia al control nocturno de la presión arterial, esto demostrado en consultorio y también por monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Fisiopatológicamente, como dijimos, hay un antagonismo dual, ambos receptores de la endotelina y el fármaco es denominado aprocitentan en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Particularmente, entonces, el subgrupo beneficiado o la población enfocada sería los mayores de 75 años, afroamericanos, pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica avanzada. La importancia de la disminución de la proteinuria, que fue bien tolerado, un fármaco bien tolerado, un riesgo de retención de líquidos que podría mitigarse con los controles clínicos cercanos y el ajuste de los diuréticos, y sería una nueva opción de tratamiento para la hipertensión arterial resistente con una eficacia particular observada en pacientes en quienes históricamente ha sido difícil alcanzar los objetivos de presión arterial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liz Fatecha. Excelente presentación. A continuación tendremos la presentación del tema apnea del sueño e hipertensión arterial refractaria a cargo del doctor Luis Taboada. El doctor Luis Taboada es especialista en psiquiatría clínica, posgrado de polisonografía y medicina del sueño, maestría en neurociencias, auxiliar de la enseñanza de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Asunción, past president de la Asociación Paraguaya de Psiquiatría, presidente del capítulo del sueño de la Asociación Paraguaya de Psiquiatría, especialista en psiquiatría y especialista en el sueño. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está, sí. Bueno, el tema que nos trae hoy es hablar un poco de apneas en hipertensión. No vamos a perder el tiempo en la agenda. Cuando las 8 horas de sueño se cumplen, pero igual al día siguiente hay síntomas, es porque algo pasa en la noche. Entonces empecemos, punto de partida hipertensión y vemos cómo esto va tomando forma. Estamos hablando de hipertensión, hipertensión resistente, como mencionó la doctora Fatecha, refractaria, la relación con apneas y otros trastornos del sueño que sería interesante abordarlo más adelante en otra oportunidad, está bien estudiada. A mayor dificultad en el control clínico de la hipertensión, mayor es la probabilidad, posibilidad de que el paciente tenga apneas obstructivas del sueño. Así como pasa en otras patologías, epilepsia refractaria, depresión resistente, en esos escenarios probablemente las apneas también están presentes. Empezando a ver los vínculos que pueden haber entre apnea y hipertensión, vemos la prevalencia, la de apneas en la población general de 10 a 20%, y esa prevalencia va creciendo hasta llegar en la población de refractaria, que es bastante alta, y las apneas del sueño en el paso del tiempo también se asocian a otras patologías cuando son diagnosticadas, no son tratadas. La hipertensión refractaria, de hecho, no debería ser el momento en que nosotros empecemos a buscar las apneas, deberíamos hacerlo antes. El subdiagnóstico es bastante importante, la no identificación del problema lleva a la asociación a otras patologías. En un factor como las apneas que es modificable si recibe tratamiento. Lo importante acá es que a veces la hipertensión se diagnostica primero antes que el diagnóstico de las apneas en una población donde 80% de los apneicos no se conocen
portadores de esa condición. Estamos hablando de años sin tratar de una enfermedad que ejerce efectos a distancia sistémica. Y más adelante vamos a ver que por su patología ejerce un impacto sostenido sobre la presión arterial. Vemos entonces que la fisiopatología de las apneas es una ruta que más tarde o más temprano tiene ese desvío ahí a hipertensión resistente o refractaria y tratando de ver otros aspectos de cómo se vinculan las apneas con la hipertensión. Lo mencionó la doctora Fatecha en su presentación. Solamente quería hacer recalcar de que las apneas del sueño son del sueño, un trastorno del sueño, pero ejercen efectos 24/7, día y noche. Esto es lo que mostraba la doctora. Acá podemos ver hipoxia intermitente, activación simpática persistente. Cada apnea 100, 200, 300 son encender y apagar la luz 100, 200, 300 veces con un tono simpático aumentado, disfunción endotelial, lo que es renina-angiotensina y el remodelado vascular. No sabía de que se iba a hablar del tema, pero menciono cómo también el tratamiento, una diana posible de tratamiento como los antagonistas de la endotelina, actúan sobre algunos componentes de los mecanismos fisiopatológicos de afectación de las apneas, no de cómo se producen las apneas. Vamos a ver más adelante si tenemos tiempo. Una linda pregunta, ¿cómo funcionan? O sea, ¿cómo hacen las apneas todo esto que mencionamos? Y esta es la secuencia. Es muy lindo ver esos videos donde se ve la apnea, el esfuerzo, pero vamos a tratar de explicarlo desde algo que me gusta más, que es la polisomnografía, no por eso es más compleja. Por cada apnea que tenemos, que es el cese de aire, hay un esfuerzo muscular por la desaturación, hipoxia, esfuerzo muscular, un arousal autonómico, taquicardia, un despertar cortical que literalmente es sueño, vigilia, que se va dando cuantas apneas tengamos en la noche. Eso significa pincharle al cerebro cada vez que hay una apnea con un micro despertar y se despierta todo lo demás. Se despierta el corazón, se despiertan los músculos, fíjense que en la polisomnografía medimos todos los aspectos que están involucrados en una apnea. Pero hay veces que la desaturación de la apnea no existe, pero existe el esfuerzo muscular respiratorio y esto también lleva a un arousal autonómico y el microdespertar cerebral. Muy importante porque a veces no tenemos apneas y se puede informar, bueno, no es apneico, pero cada micro despertar por un esfuerzo respiratorio significa que si tengo 100, son 100 micro despertares. Ese paciente es igual de activado a nivel simpático durante la noche que un paciente que tiene apneas obstructivas y en este caso no la tenemos. También quería mencionar, aquí están los movimientos oculares rápidos. Esto es sueño REM, hay atonía muscular. El sueño REM es un periodo donde hay atonía, parálisis muscular y por tanto la colapsabilidad de la vía aérea muscular es mucho más factible y podemos tener desaturaciones más importantes. Cuando decimos desaturación hay que marcar un patrón distinto a apneas centrales y otras hipoventilaciones con hipoxemia nocturna. Ustedes ven que sube, baja, sube, baja, sube, baja por cada evento de apnea que tenemos, ¿sí? Podemos tener un índice, un IAH, un índice de apneas normal o leve, 5 a 10, es un índice leve, pero la desaturación en REM, fíjense acá, llega a 63, es extremadamente severa. Entonces, en este caso, la severidad se mide por el nadir, que es la saturación más baja, y no precisamente por números de IAH, que después influyen en el tratamiento o la terapéutica. Y estos son hipnogramas ya del Instituto del Laboratorio de Sueños, son hipnogramas nuestros. Voy a tratar de explicar. Estos racimos que vemos acá son los momentos donde más episodios obstructivos hay. Acá tenemos apneas, tenemos hipopneas y los esfuerzos respiratorios.
Fíjense que acá los esfuerzos respiratorios son menos que acá, pero acá los eventos obstructivos son mayores y se concentran sobre todo en el sueño REM, donde se dan las desaturaciones importantes. A diferencia, en la otra imagen podemos ver que no son tan importantes las apneas más que en el sueño REM. Casi podemos decir que son asociadas al sueño REM y hago ya la introducción entre lo que es endotipo y lo que es fenotipo. Esto va a tener una forma de presentación en la clínica distinta a lo que es la forma de presentación típica. Incluso en la polisomnografía va a ser más difícil de detectar por mecanismos como poligrafía respiratoria, donde no tenemos electroencefalograma, definitivamente solamente podemos verlo por polisomnografía. Y esto es muy interesante, lo que es el endotipo y el fenotipo, porque antes teníamos en la cabeza cuello corto, obesidad, retrognatia, alteraciones anatómicas estructurales como la única causa de apneas obstructivas, es lo que teníamos, no sé. Particularmente yo hasta hacer sueño crecí con esa idea y hoy tenemos endotipos que son estructurales, anatómicos y después están los funcionales. Los funcionales son el loop gain alto, una inestabilidad con una respuesta hiperventilatoria exagerada, que podemos verlo en pacientes con insomnios y ansiosos que a la larga van a terminar teniendo apneas, por ejemplo, y un umbral de despertar bajo, que también vamos a verlo en un paciente con insomnio y ansiedad. Van a ser factores que van a desarrollar apneas en esa población a corto plazo. Y la respuesta muscular, cuando no acompaña, la respuesta muscular es un problema que hoy tenemos mecanismos o métodos diagnósticos que generalmente hacen los otorrinos y el tratamiento también pasa más por estimulación a nivel del nervio, en este caso, y aquí podemos hablar de que lo quirúrgico es mucho más prevalente y con mejor resultado. Esto de los endotipos marca un poco lo que va a ser después más adelante el tratamiento. Entonces, tenemos distintas expresiones clínicas hoy en lo que hace a apneas y tenemos distintos fenotipos. Yo menciono algunas de ellas como la asociada al REM que recién vimos. La desaturación es marcada y el número de eventos es mayor en ese periodo de sueño. Tiene una desaturación severa pese a tener un índice números bajos y esto se manifiesta generalmente más por trastornos afectivos o cognitivos propios del REM que por somnolencia diurna. Entonces, fatiga, irritabilidad, cambios de humor, síntomas afectivos, cognitivos y no solamente somnolencia y ronquido. Es como que tenemos que ampliar un poco nuestro screening en cuanto a apneas. Insomnio, comisa, lo voy a mencionar brevemente, generalmente se manifiesta por insomnio de inicio y mantenimiento y menos ronquido en una población donde antes se dormía fácil y ahora no duerme. Todos sabemos que el apneico, estando acá en la sala, probablemente uno o dos que tengan la apnea severa ya estarían durmiendo, ¿verdad? No porque yo esté hablando, pero lo harían. En la mujer tiene más síntomas afectivos, más fatiga, que no es lo mismo que hipersomnolencia, y lo que es posicional, que con una terapia con dispositivos o mecanismos mecánicos logramos que el paciente duerma de costado, evitando la mayor cantidad de eventos y la sintomatología al día siguiente mejora. Una asociación importante, así como las apneas, se pierde mucho tiempo en su diagnóstico. En el insomnio pasa exactamente lo mismo, solamente que en una desgracia que pasan años mal tratados. Exceso de benzodiazepinas, 3, 4, 5 fármacos, así como en la hipertensión resistente, y el paciente termina haciendo apnea por una mezcla entre que no duerme y que está con una tonelada de fármacos. Después a nosotros los psiquiatras, saliendo un poco de lo que es sueño, nos cuesta una enormidad
quitar esos fármacos, ¿verdad? Y lo más interesante es que el insomnio se asocia a la apnea en porcentajes altísimos. 30-40% de los pacientes con insomnio hacen o tienen síntomas de apnea y 30-50% de los apnéicos tienen síntomas de insomnio. Terapéutica. El insomnio en el apneico. Le tenemos que colocar el CPAP y encima no duerme, tiene insomnio de inicio. ¿Cómo hacemos para que tolere la máscara, que tolere el equipo? Esta población es sumamente difícil de manejar y de trabajar, y es muy importante tener en cuenta la menor adherencia al tratamiento, así como en algunos tipos de hipertensión es un problema, mayor asociación con depresión, incluso suicidio, y mayor riesgo cardiovascular, cerebrovascular, sin dejar de mencionar el riesgo de accidentes. Y las apneas generalmente no vienen solas. Cuando se deja pasar mucho tiempo se asocia con movimiento periódico de piernas, que cada movimiento de pierna activa el cerebro, activa el corazón, es un esfuerzo muscular en un horario inadecuado, en un momento inadecuado. Las apneas y todos los trastornos del sueño, sobre todo los que fragmentan, generalmente desplazan el sueño profundo, eso quería mencionar, es el momento de sueño de los descensos. Baja la temperatura, el tono muscular, baja todo lo que se nos pueda ocurrir, hasta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Ahí están los non-deeper que generalmente no hacen sueño profundo, hacen un sueño netamente superficial. Y para no extenderme tanto en materia de diagnóstico, como vimos recién, hay pacientes que pueden pasar por alto porque solamente saturan en REM y solamente tienen eventos obstructivos a ese nivel. Otros tienen esfuerzos respiratorios y microdespertares autonómicos, simpáticos y corticales, pero pocos eventos obstructivos tipos apneas y hipopneas, y otros son más típicos. La complejidad hace que la polisomnografía hasta hoy sea el mecanismo por el cual podamos ampliamente ver y diagnosticar esta patología y todo lo que se le asocie, desde agregarse parasomnias o agregarse movimientos periódicos, otros que no lo vamos a ver en métodos más abreviados. Y yo quiero destacar la tecnología, no solamente para hacer el screening, sino que para hacer la evolución y el seguimiento de los pacientes. Es bastante útil y tenemos que empezar a utilizarlo. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctor Luis Taboada. Muchas gracias. Seguidamente tendremos el tema inhibidores de síntesis de aldosterona, evidencia actual y perspectivas clínicas, a cargo de la doctora Raquel Vera Fariña. La doctora Raquel Vera Fariña es especialista en medicina interna, especialización en cardiología clínica, maestría en imágenes cardiovasculares no invasivas, máster en terapia cardiovascular guiada por imágenes. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Durante años, cuando escuchamos hablar de aldosterona, lo primero que se nos viene a la cabeza es bloquear su receptor. Y esto sí funciona. Y sí lo seguimos usando todos los días en nuestro consultorio. Pero hoy yo vengo a proponerles algo diferente. ¿Qué pasaría si en vez de bloquear los receptores, pudiéramos inhibir directamente la síntesis de aldosterona? Durante los próximos minutos, quiero que me acompañen a recorrer esta historia, desde la fisiopatología hasta lo que podría representar mañana una nueva forma de práctica clínica. Y no me gustaría empezar hablando de moléculas, sino de un paciente que probablemente muchos de nosotros, los aquí presentes, tuvimos en consultorio esta semana. Se trata de un varón de 50 años, hipertenso de larga data, hace 12 años hipertenso, tratado ya con 4 fármacos a dosis máxima, y nuestro paciente aún sigue hipertenso. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Será que no está tomando su medicación? ¿Será que tiene hipertensión de la bata blanca? ¿Lo asusté cuando entró al consultorio? ¿O tiene alguna causa de hipertensión secundaria?
Descartando todo eso y viendo que realmente nuestro paciente es un hipertenso resistente, llegamos a la pregunta de, ¿y ahora qué medicamentos voy a agregarle? Y ese es nuestro primer error como clínicos. Porque la pregunta no es qué otros medicamentos debo agregarle a este paciente, sino cuál es el mecanismo fisiopatológico que está sosteniendo esta hipertensión. ¿Y por qué necesitamos nuevas estrategias? Porque a pesar de todos los avances terapéuticos que tuvimos en hipertensión arterial, seguimos teniendo pacientes tratados pero no controlados. ¿Y por qué es tan importante una cifra que no llega a objetivo, un 140 o un 150? Porque seguimos teniendo riesgo residual en estos pacientes. Nuestros pacientes siguen teniendo el riesgo de que a futuro hagan un infarto, un ACV y progresión de su enfermedad renal. Por eso seguimos teniendo esa pendiente en hipertensión resistente. ¿Y qué está pasando? ¿Estamos bloqueando el lugar correcto o deberíamos ir más arriba? Para poder dar respuesta a esta pregunta, me gustaría repasar con ustedes este eje que probablemente todos nosotros conocemos, el eje renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que el angiotensinógeno es el primer sustrato de este eje, que se produce en el hígado. El angiotensinógeno pasa a angiotensina 1, estimulado por la renina. La renina, a su vez, es producida en el riñón cuando la mácula densa detecta que hay descenso de volumen y de sodio. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina, que es producido en los pulmones. A su vez, la angiotensina 2 ya es una molécula biológicamente activa, es decir, se une a receptores AT1 produciendo vasoconstricción e hipertensión. Y además se va a la corteza suprarrenal a estimular la síntesis de aldosterona. La aldosterona a su vez vuelve al riñón produciendo reabsorción de sodio y volumen. Este eje nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo a bloquear en sus diversas etapas. Tenemos, por ejemplo, el alisquiren, que bloquea los receptores de renina, el enalapril, el captopril. Pero hasta ahora lo que no teníamos es el bloqueador de la síntesis de aldosterona. Y antes de hablar de estas moléculas, me gustaría que podamos entender por qué es tan importante la aldosterona. La aldosterona, mucho tiempo nosotros pensábamos que era solamente una hormona del volumen y del sodio. Y esto es así, porque actúa a nivel del riñón, produciendo la reabsorción de sodio, aumentando la reabsorción de agua, expansión de volumen y aumento de la presión arterial. Pero esta es solamente una parte de la historia de la acción de la aldosterona. La aldosterona en realidad también produce acciones a nivel de los vasos sanguíneos, aumento del estrés oxidativo, fibrosis, remodelado. A nivel cardiovascular produce inflamación, remodelado y disfunción cardíaca. Es decir, la aldosterona es un verdadero daño, produce daño cardiorrenal y esa es la importancia. Y yendo de lo que es la fisiopatología a la evidencia clínica, existe un ensayo llamado Pathway 2, en la cual se evaluó 314 pacientes con hipertensión resistente. Estos pacientes tenían triple terapia. Lo que se demostró con este estudio es que se fueron agregando en forma escalonada fármacos. En primer lugar, la espironolactona, el bisoprolol, doxacina y placebo. Con este estudio, para no aburrirles tanto, se demostró dos cosas importantes. Uno, que la espironolactona sirve para control de la hipertensión arterial. Y lo segundo, más importante que demostró este estudio, es que existen cierto grupo de pacientes con hipertensión resistente que son especialmente sensibles a este tratamiento, que son los pacientes que tienen renina baja. Es decir, empezamos a pensar que no todos nuestros pacientes hipertensos resistentes son iguales y empezamos a pensar en el fenotipo. ¿Y por qué si bloquear los receptores funcionan, como habíamos visto en el estudio anterior?
¿Por qué necesitamos, por qué no es suficiente? Porque vemos que la aldosterona es realmente la gran villana. Y cuando estamos bloqueando solamente los receptores, seguimos teniendo aldosterona que está circulando en el sistema. Por eso los investigadores vieron muy atractiva la posibilidad de llegar más allá en el eje y bloquear la síntesis de aldosterona. Sabemos que la aldosterona se produce a partir del colesterol en la corteza suprarrenal. Lo que hacemos es bloquear el citocromo P450-11D2. Los investigadores tuvieron un problema importante. ¿Cuál fue? Que no se logró al principio una selectividad suficiente, porque la misma enzima tiene una similitud con otra que también produce el cortisol. Entonces también, además de inhibir la síntesis de aldosterona, estamos inhibiendo la síntesis de cortisol. En el 2024 tuvimos el gran salto terapéutico en formular una nueva molécula que tenía mayor selectividad, el Baxdrostat. Esta molécula muy recientemente recibió la aprobación de la FDA para tratamiento de hipertensión arterial combinado con otros fármacos. Pero a nosotros los clínicos no nos importa una aprobación. Nosotros lo que queremos saber es tres cosas. Si estos fármacos realmente bajan la presión, a quiénes vamos a indicar en el futuro y qué tan seguros son para nuestros pacientes. Y es lo que vamos a tratar de contestar con estas diapositivas. El Baxdrostat demostró una disminución de la presión arterial de 10 milímetros de mercurio. Eso es clínicamente relevante y significativo. Además, hay una segunda molécula que sigue en estudio, que no está aprobada, que es el lorundrostat, que también demostró una eficacia muy similar. Esto es algo demasiado importante, porque ya no es solamente una molécula la que actúa bajando la presión, sino ya es un grupo de fármacos que hacen lo mismo. Entonces, ¿todos los pacientes van a responder igual? Y no. Yendo a este ensayo, Pathway 2, vimos que al bloquear la acción de los mineralocorticoides, el paciente, el candidato ideal, es el fenotipo renina baja, volumen dependiente. ¿Qué debemos vigilar? ¿Qué tan seguros son estos nuevos fármacos? Sabemos que cuando disminuimos nuestra aldosterona, tenemos que vigilar el potasio. Tenemos que vigilar el sodio y se vio también una disminución del filtrado glomerular. Pero aparentemente son moléculas relativamente seguras. Entonces ya está todo dicho. Vamos a reemplazar a nuestra espironolactona por los nuevos fármacos. Y la verdad es que esa respuesta todavía no la tenemos. Pero yo solamente les quiero decir una cosa, que los antagonistas de receptores mineralocorticoides tienen algo muy superior y valioso que los inhibidores de aldosterona no lo tienen. Y son los años de experiencia, los múltiples trials y ensayos que demostraron ser muy eficaces y seguros para nuestros pacientes. Entonces, reemplazar o no, todavía no tenemos la respuesta. ¿En qué tipo de pacientes vamos a usar? Y debemos primeramente certificar la resistencia, hacer un control, un mapa, ver que nuestro paciente sea realmente adherente. Y sobre todo, si bien es cierto, en las guías no está estipulado, dosificar la renina para ver a qué paciente sí y a qué paciente no darle este tipo de fármacos, a mí me parece una herramienta bastante atractiva. Las preguntas que quedan abiertas, ¿qué es lo que sabemos de estos fármacos y qué es lo que no sabemos aún? Lo que sabemos es que son realmente efectivos para bajar la presión arterial, pero lo que no sabemos es si este descenso de la presión arterial va a representar en mi paciente un descenso de los eventos adversos a futuro, como un infarto, una ACV, una mortalidad o progresión de enfermedad renal. Además, vimos que eran moléculas relativamente seguras, pero esa seguridad solamente nos va a dar cuando tengamos ensayos clínicos o estudios clínicos hechos en población real. ¿A quién no y a quién sí?
Como les digo, todavía no está estipulado el dosaje de renina para ver a quién dar, pero parece bastante atractivo esa idea. Y lo más importante, el posicionamiento. No tenemos guías que nos digan si primero vamos a usar espironolactona y si falla la espironolactona vamos a cambiar a los nuevos fármacos, o no sabemos si solamente vamos a usar en pacientes con hipertensión resistente u otro grupo de pacientes hipertensos podrían ser candidatos a usar este tipo de fármacos. Y el día de mañana, cuando les pregunten de qué habló la autora Raquel en su charla, solamente quiero que recuerden estas tres cosas. Uno, es que la aldosterona importa e importa muchísimo, no solo porque produce inflamación, fibrosis, remodelado cardíaco y daño cardiorrenal. Entonces, la aldosterona es una hormona importante. Lo siguiente es que tenemos nuevas herramientas y nueva farmacología para ayudar a controlar la presión de nuestros pacientes. Y por último, lo más importante es que debemos aprender a tratar pacientes y no cifras. Y no pensar qué otro medicamento debo agregarle cuando no estamos logrando el control de la presión de nuestros pacientes, sino pensar cuál es el mecanismo fisiopatológico que está haciendo que esa presión no baje y no logre llegar a objetivo. Y antes de terminar, me gustaría hacer con ustedes una pequeña reflexión. Durante muchos años nosotros subvaloramos el valor de la aldosterona, así como yo creo que nosotros no valoramos el impacto que tenemos en la vida de nuestros pacientes. Porque si bien es cierto, no nos acordamos de sus diagnósticos, de su tratamiento, yo les puedo asegurar que nuestros pacientes sí nos recuerdan. Nuestros pacientes sí recuerdan cómo nosotros los hacemos sentir en consultorio. Y nosotros tenemos el privilegio de transformar la vida de nuestros pacientes. Y recuerden, en medicina cada gesto cuenta. Sonreír cuenta, escuchar cuenta, acompañar cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Raquel. Interesante perspectiva sobre la aldosterona y mucho más interesante sobre cómo tratamos al paciente. A continuación escucharemos la denervación renal. ¿Para qué pacientes y en qué momento? A cargo del doctor Santiago Gallo, que es especialista en cirugía cardiovascular, especialista en docencia médica, profesor titular por mérito de la Universidad del Pacífico, miembro del comité editorial de Boards de la revista de la Universidad Cayetano Heredia de Lima, Perú, miembro del capítulo de enfermedades vasculares de la Sociedad Europea de Cardiología, director médico de Fundacor ONG, coordinador médico del Centro de Intervenciones Endovasculares y Cirugía Cardiovascular del Sanatorio Italiano. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Estamos en la fase casi final de esta reunión que es sumamente interesante. Con el mismo ímpetu de mis colegas anteriores voy a tratar de resumir y responder esa pregunta. La denervación renal tiene una historia bastante importante e interesante. Creo que la conclusión nos va a gustar mucho más que el simple hecho de una intervención, porque estamos enfrentando una situación que ni en los países más desarrollados pueden responder con solvencia. Y es el hecho de que todavía hay 1.300 millones de personas en todo el mundo que padecen de hipertensión arterial. Y en una encuesta nacional americana, con todos los argumentos que ellos podrían tener a favor, todavía hay un 51% de esos pacientes hipertensos que lograron un control adecuado y eso todavía les resulta para ellos insuficiente. Creemos que la definición de persistente o resistente y la definición de refractaria ha generado la posibilidad de un escenario que responde o que se responde con la farmacoterapia como se ha venido avanzando a través de este tiempo. Pero existe también la posibilidad de poder desarrollar otro tipo de terapias que ayuden como forma complementaria a lo que se conoce como la terapéutica farmacológica, los efectos sobre la calidad de vida, en la atención y la precaución de estos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares.
La denervación renal es simplemente actuar sobre un principio anatomopatológico funcional de las terminaciones nerviosas que acompañan a las arterias renales y tratar de bloquear ese mecanismo que utiliza y que se utiliza para estimular. Nosotros en el año 2014, en realidad la publicación salió en el año 2016, realizamos en nuestro centro aquí en el Paraguay una de las primeras experiencias en humanos utilizando alcohol deshidratado en 18 pacientes, bloqueando las terminaciones nerviosas en 32 arterias renales. Es tan contraproducente tratar de enfocar el tratamiento a lo largo de toda la evolución de un paciente cuando se plantea una terminación cortante, es decir, cuando se plantea un procedimiento que pudiera abreviar el tiempo de evolución y de seguimiento de los pacientes. Por eso me resulta muy importante haber escuchado enfocándose en el aspecto fisiopatológico. A lo mejor podemos encontrar alternativas o técnicas que nos ayuden. Fíjense aquí cuánto empezó el procedimiento, que es el abordaje de la arteria renal, y cuándo termina, y específicamente vemos que son 4 minutos. O sea, este grupo de pacientes sometidos a un diagnóstico de hipertensión resistente, cumpliendo con todos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión que muy bien están detallados en las guías tanto actuales como las anteriores, pudieron después de esto evolucionar de manera favorable. Este es un video de nuestro centro en aquella época donde con la calidad de imágenes que teníamos pudimos realizar básicamente la colocación de una guía, hay un catéter puesto en la arteria renal y después van a ver ustedes que a manera de patitas se van a incrustar esas patas en la zona de la adventicia de la arteria renal en una profundidad no mayor de 12 milímetros para poder inyectarse a ese nivel. Ahí ven las patitas, ven ustedes unas arañitas, esas son las patas que se insertan en forma diametralmente y simétricamente opuesta con tal de poder después infiltrar ese alcohol etílico deshidratado en esas terminaciones nerviosas. Por eso ustedes vieron que nosotros hicimos estudios, vamos a ver si estamos aquí, perdón, y vemos luego básicamente el efecto a los 6 meses, cómo se mantiene el efecto sin perjudicar la creatinina y la tasa glomerular y cómo se sostiene la diferencial de presión de 22 milímetros de mercurio, tanto afectando a la presión sistólica como diastólica en este grupo de pacientes. Esta misma experiencia se desarrolló en Reino Unido en múltiples equipos y se trató de repetir y fue bastante similar el resultado. Pero esto no solamente quedó en una renovación química, sino también desde hace mucho tiempo atrás se vienen realizando denervaciones por radiofrecuencia y por ultrasonido, como últimamente también se ha publicado. Ustedes ven el primer primer modelo a través de radiofrecuencia, que era en un solo punto, después se avanzó a la forma helicoidal y después se avanzó a la forma de ultrasonido. Estos son los múltiples estudios que hasta el momento actual se han podido desarrollar y se encuentran en seguimiento, destacándose entre los más importantes el estudio Spiral o MET y el estudio Radiance, uno utilizando la técnica de radiofrecuencia en la forma espiralada y otro utilizando el sistema Paradise, que es el sistema que utiliza ultrasonido. En la actualidad, nosotros estamos tratando de abreviar los pasos y los tiempos que demanda el seguimiento de los pacientes hipertensos y como bien se ha dicho tenemos un 10 a 20% que no logramos controlar. La pregunta que sale sola es
¿Podríamos ayudar a bajar ese 10 a 20% utilizando un procedimiento que lleva solo 4 minutos? Es una pregunta de desafío para lo que son los sistemas de salud que pueden tener capacidad de poder solventar o que pueden gerenciar la capacidad de poder financiar. Que esté a nuestro alcance ya es otra discusión, pero que existe la posibilidad es lo que tenemos que concebir. Para esto necesitamos algoritmos muy bien definidos, como lo establece el Consenso Argentino de Cardiología, pero también lo han establecido la Sociedad Europea de Cardiología en asociación con la American College y la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Y al final vamos a concluir algo muy importante. Simplemente mostrar cifras nada más de cómo se han diseñado algunos estudios, algunos son pivotales, otros estudios son bajo simulación. Y eso ha hecho que podamos contar ahora con cifras que se sostienen a pesar de los 6 meses de seguimiento, utilizando diferentes metodologías de control ambulatorio o de control en la oficina, el descenso de la presión arterial en este grupo de pacientes que ya hemos catalogado como difíciles. Es decir, que a pesar de la múltiple medicación farmacológica actual que ellos reciben, no pueden llegar a concluir un manejo eficaz y sostener ese manejo eficaz por un tiempo eficaz que permita que presenten algunas complicaciones. En cuanto a los efectos secundarios o las debilidades de esto, cada vez se ha demostrado que mejorando la tecnología, esos eventos secundarios y seleccionando bien al grupo de pacientes, esos eventos secundarios no son significativos, tal como muestra esta diapositiva. Tanto un método como otro están en plena competencia. El primer método de Spiral es el que comenzó hace más de 10 años y se están presentando sus resultados. Y el método de ultrasonido también tiene una presencia de 3 años de evolución, pero los resultados nos interesan a nosotros, no la competición, cuál método es mejor que el otro. Los resultados son que se sostienen los descensos de presión a través de todo ese tiempo. Por eso las guías ya incursionaron, evidentemente, de a poco y han le dado un lugar como si fuera una tecnología de apoyo y complementaria. 2A en algunas extremando, pero 2B creo que es lo que más quepa para lo que significan los niveles de evidencia. La denervación en pacientes, es cierto, podría hacerse también en pacientes hipertensos con riesgos cardiovasculares. Y esta es una parte sí que tiene mucho más seriedad que haber logrado simplemente sostener la presión. Acuérdense que en el estudio PRIT se demostró básicamente que el sostener la presión por debajo de un valor límite evita los eventos cardiovasculares mayores y disminuye la mortalidad. En Estados Unidos se ha generado lo que se llama el desarrollo de la evidencia. Es decir, yo facturo o yo permito que me facturen en el sistema de salud cualquier tipo de trial que hace necesario que me muestre evidencia en desarrollo. Es decir, si ese tipo de intervención genera un resultado positivo con eficacia y eficiencia y nivel de seguridad aceptable, el seguro Medicare ha decretado solventar ese tipo de terapéutica y hacer un registro general y global. Así se pudo presentar en los primeros 6 meses del estudio Spiral un sostenimiento del resultado de la disminución en pacientes que tenían enfermedad renal grado 3B, diabetes mellitus y tenían hipertensión sistólica aislada. Y pueden ver ustedes cómo a través del tiempo se puede sostener esa reducción después que se realizó el procedimiento de la denervación renal. Ustedes dirán, el doctor Gallo quiere defender a capa y espada que se compren las máquinas ya de denervación renal. No, la idea es que en el concepto global de la estrategia que tenemos que plantear, los recursos que tenemos que destinar, las pocas veces que los pacientes pueden ser asistidos en nuestros sistemas brillantes de atención de salud que carecen de la voluntariedad, muchísimas veces, tanto del paciente como del sistema no tener recursos humanos debidamente organizados, cabe la pregunta entonces, fíjense
Esto voy a pasar a esta diapositiva porque no va a encerrar lo que quiero decir, simplemente a ratificar nada más lo que se ha podido conseguir como reducción de la presión de manera sostenida. No importa el control si es en el consultorio o no importa si el control es de forma ambulatoria. En Japón, esto ya se discutió, me he pasado 3 minutos. No, me faltan 3 minutos, bueno. En Japón ya se discutió todo esto y fíjense aquí, les quiero mostrar cómo de manera organizada se define a un paciente, se descartan las otras causas que pudieran estar interfiriendo en el diagnóstico real, se establece un equipo y se lleva a la denervación renal. Esto es lo que yo decía, que los MS que pongo allí se refiere a los servicios médicos que Medicare plantea y debemos de decir lo siguiente, ¿no? Voy a hacer una lectura directa. Los criterios empleados deben facilitar de los pacientes los registros y estudios. Les exigen registros y estudios. Deben tener programas de hipertensión y acceso a especialidades relevantes. Esto permitió que esos servicios médicos de seguro hagan aprobaciones basadas sobre datos de seguridad y de eficacia. Y los datos de la denervación mostraron eficacia y seguridad. Y los datos mostraron una sostenida mejora de esos valores, tanto en la presión arterial sistólica y diastólica. Estamos hablando de un registro enorme, grande. Estas curvas representan esa mayor ganancia de pacientes hipertensos que fueron progresando a través del tiempo. Miren cómo empezaron con líneas bajas, a través del tiempo fueron asumiendo diferentes protocolos y ahora bastantes pacientes están ingresando en estos protocolos. Eso significa una aceptabilidad bajo normas de evidencia de desarrollo. No es que yo quiero investigar y entonces yo me lanzo solo con las consideraciones lógicas que establezco en mi trial. No, ahora te fiscalizan y solamente te liberan los fondos si es que alguna tecnología de innovación, sobre todo para este tema de hipertensión, como es la denervación renal, son positivas. En conclusión, los datos ofrecen eficacia y seguridad. La denervación funciona en pacientes con hipertensión con un amplio espectro de comorbilidades, aun cuando ellos tengan una medicación. Los pacientes dados de alta de día de denervación son tan iguales como aquellos que pasan 24 horas tan solo para observación. Y los servicios de Medicare cubren ahora la denervación renal para hipertensión no controlada basada en solamente protocolos que presenten evidencia de desarrollo. Sin embargo, para maximizar estos beneficios se requiere lo siguiente: una cuidadosa selección de los pacientes, un enfoque multidisciplinario. Debemos de trabajar como grupo multidisciplinario. Nadie es dueño de un paciente. Todos tenemos la responsabilidad del mismo paciente. Y hacer investigación continua para perfeccionar las técnicas de procedimiento y definir con mayor precisión cuál es el perfil más ideal donde podemos mitigar este gran problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gallo. Nos ayudó a quitar del closet, ¿verdad?, a la denervación renal y ponerlo sobre la mesa para recordarnos que es una opción de tratamiento a nuestros pacientes con hipertensión refractaria. Bueno, a continuación escucharemos fenotipos de hipertensión resistente, volumen simpático o aldosterona. ¿Cómo personalizar el tratamiento? A cargo del doctor Weimar Seba Barroso, que es profesor asociado de cardiología y coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina Universidad Federal de Goiás, coordinador de la Unidad de Hipertensión, Facultad de Medicina Universidad Federal de Goiás, past president de la Sociedad Brasileña de Cardiología, secretario de SIAC, que es la Sociedad Interamericana de Cardiología. Le escuchamos, doctor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy actual, muy interesante. Yo voy a intentar hacer algunas consideraciones acerca del tema. Y es una pregunta interesante sobre los diferentes fenotipos de hipertensión resistente. Si tenemos estrategias hoy bien definidas para personalizar el tratamiento de estos
pacientes. Claro que todos nosotros conocemos muy bien las definiciones de hipertensión resistente, se ha cambiado un poco. Personas que están utilizando 3 clases de antihipertensivos, los ARA2, combinados a un cálcio bloqueante y un diurético tiazídico, que tenemos que afastar la posibilidad de pseudo resistencia y que tenemos una prevalencia estimada de hipertensión resistente hoy en cerca de 12%. Es claro que esta prevalencia es mayor desde que nosotros sabemos que las metas de control de la hipertensión han bajado de 140 para 130 y estas prevalencias están calculadas para 140. Entonces tenemos más que 12%. Y también que tenemos que evaluar la posibilidad de causas que sean secundarias como para esta hipertensión. Estes são conceptos antiguos com estes dados mais atuais acerca de los targets de disminuição da pressão arterial. Não é fácil ter certeza que estamos lidando com os resistentes, porque necessitamos ter monitoreio ambulatorial da pressão arterial para afastar a possibilidade de hipertensão de bata blanca. Temos que afastar a possibilidade de inércia clínica, de mala aderência, e não é sempre fácil ter certeza que o problema não é por mala aderência, coisas como essas. Então, é um tema complexo en la manera como yo veo, separar la hipertensión resistente aparente con todas estas dificultades de la hipertensión verdaderamente resistente. Pero hablando de personas que sean verdaderamente resistentes, hay propuestas muy interesantes para identificar os diferentes fenótipos de la hipertensión resistente. Y lo más discutido hoy por las personas que trabajan con este tema está basado en la evaluación de la renina. Hay un concepto muy claro que cuando tenemos hipertensos resistentes que tengan una renina baja o suprimida, es muy probable que estemos diante de hipertensos con expansión de volumen intravascular y muy probable también personas que tengan un incremento en los niveles de aldosterona. Y de otro lado, las personas resistentes con la renina que no está suprimida, es muy probable que sean personas con drive simpático mayor y estas personas, claro, seriam mais interessante pensar, por exemplo, em trabalhar com estratégias que poderiam diminuir este estímulo simpático ou, por exemplo, a denervação renal. Então, esta é uma sugerência. Teríamos, neste caso, falando da renina, um fenótipo de renina suprimida, com estas características que eu falei, e um outro fenótipo, um segundo fenótipo, com a renina normal. Para o fenótipo de la renina suprimida, se temos este caso em los resistentes, a ideia é termos também a informação de los níveis de aldosterona. Se acuerdan que não é tão simples hacer la medición de renina y aldosterona. Hay que tener mucho cuidado con la técnica de medición de estos niveles. Hay que considerar que algunos de los antihipertensivos pueden hacer cambios en los niveles de renina y de aldosterona. Entonces, es un tema sencillo, pero si tenemos un resistente con la renina baja y tenemos, por ejemplo, aldosterona alta, é muito provável que tenhamos um resistente com renina suprimida, aldosterona alta e tendremos que pensar em
las posibilidades de hiperaldosteronismo. Y claro, si tenemos niveles moderados de aldosterona, tendremos que investigar un poco mejor. Pero miren que la información de la renina en conjunto con la información de aldosterona nos permite tener una posibilidad de hiperaldosteronismo como la principal causa. Es fato que hoy se discute mucho las cuestiones acerca de incremento de aldosterona en los resistentes porque hay nuevos fármacos que están llegando, que son fármacos que actúan en la síntesis de aldosterona, pero está muy claro que nosotros identificamos mucho poco los hipertensos con incremento en aldosterona. Estima-se que estamos hoy identificando cerca de 10% apenas. Entonces, la idea de evaluar la renina y también la aldosterona en estos pacientes con renina suprimida es un aspecto muy interesante, principalmente porque hay estudios review papers o estudios de revisión que nos muestran que en la verdad tenemos diferentes maneras de tener incremento en la aldosterona en los hipertensos, desde cambios en las adrenales que tenemos cuando quedamos más viejos, podemos tener nódulos pequeños que empiezan a producir más aldosterona, hasta los tumores productores de aldosterona. Entonces tenemos una síndrome de producción de aldosterona y claro que este es un aspecto muy novedoso para todos nosotros, pero que seguramente merece nuestra atención. La sugerencia de los autores que trabajan con esta investigación es justamente entender que la síndrome de producción de aldosterona es una síndrome que tiene distintos aspectos, desde los aspectos normales, pero tenemos los micronódulos que producen aldosterona que tienen una relación fuerte con envejecimiento. Tenemos la posibilidad de tener una producción leve, pequeña de aldosterona en las fases iniciales de estas síndromes hasta al final los tumores productores de aldosterona. ¿Por qué yo estoy hablando de eso? Porque muchas veces tenemos renina suprimida, tenemos un incremento en la aldosterona y no, cuando investigamos por imágenes, no identificamos tumores en las suprarrenales y esto no es un aspecto que sea excludente de la síndrome que produce una cantidad mayor de aldosterona. Por otro lado, novamente estamos hablando de la renina, si tenemos un hipertenso resistente con la renina normal o no suprimida, muy probable que estamos hablando de otra fisiopatología para esta resistencia, que está mucho más acercada de la estimulación simpática en estes pacientes. Entonces, acá la idea es muy probable que tenemos que utilizar fármacos que sean actuantes en este estímulo simpático, por ejemplo, los beta bloqueantes o los fármacos que actúan en nivel central, en drive simpático. Y también acá una buena posibilidad para la discusión de denervación renal en pacientes, principalmente los refractários, un aspecto muy distinto. La pregunta que me propuseron fue acerca de los diferentes fenótipos y si eso nos permitiría identificar diferentes estrategias de tratamiento en estos pacientes. Hay muchos papers que discuten estos fenótipos de hipertensión resistente hoy, pero yo sugiero estos dos. El primero
que es del grupo de David Calhoun, seguramente una de las personas que más publica y estudia hipertensión resistente en todo el mundo. Y el segundo es un review paper muy interesante que está publicado. Los dos son papers de 2 años, el primero 2025, el segundo un poco más 2019. Entonces, además de todo que nosotros conocemos como lo que está publicado en las guías acerca de 3 fármacos, Anadir, por ejemplo, la espironolactona como cuarto fármaco, ou talvez los beta bloqueantes, a depender de los fenótipos, y Anadir outros fármacos para o tratamento de estes pacientes. Hay aspectos también acá muy interesantes acerca de la renina. La renina hoy es un marcador no solamente para nos guiar acerca de los posibles fenótipos, pero también un marcador muy interesante acerca de la respuesta. Lo que se sugiere hoy es utilizar la renina también para acompañamiento de estes pacientes resistentes, porque os pacientes que têm renina alta, em geral, têm uma resposta pior a los antihipertensivos que os pacientes com renina normal. E, como he dicho, para os pacientes com renina no suprimida, o tratamento é muito diferente, muito mais dedicado a los agentes que têm ação simpático-lítica, pero acá há uma dificuldade, porque nós sabemos que esses fármacos com ação simpático-lítica têm muito mais eventos adversos, é mais difícil de utilizar, e como he dicho, a denervação renal acá se apresenta como um aspecto possível e interessante. Os últimos slides acerca de tratamento e acerca de uma utilização por la medicina de precisión, novamente hablando de la renina. Nos parece, estoy hablando de las evidencias científicas, nos parece que la renina es un buen marcador para separar los fenótipos y para acompañar estes pacientes, y la sugerencia por estas publicaciones que yo presenté es que podríamos tener fenótipos que yo separé acá en 3 posibilidades. Um primeiro fenótipo com a renina suprimida e sem níveis incrementados de aldosterona, ou seja, um fenótipo muito mais direcionado para um incremento em volume. E essas pessoas tendrían que ter um tratamento que tenha a evaluação de la necesidad de diuréticos, eventualmente mesmo de diuréticos más potentes, como por ejemplo los diuréticos de alza. Un otro fenótipo que sería la combinación de la renina baja con los incrementos en los niveles de aldosterona, que es el fenótipo más frecuente en estas personas. Y acá, claro que tenemos que utilizar drogas antihipertensivos que actúen en estes niveles de aldosterona que estão anadidos, aumentados, e finalmente os fenótipos de incremento de ativação simpática com os aspectos que eu comentei com todos vosotros. Então, me parece que são estas as possibilidades que temos hoje. Há muitas coisas acerca de este tema, porque hoje com os novos fármacos, este é um tema que está muito discutido e há muitos aportes científicos. E finalmente, eu gostaria de invitar a todos, em próximo ano, nós teremos em Latinoamérica, por la primeira vez, o Congresso Mundial de Hipertensão Arterial. Esse congresso será em maio, 13 a 15 de maio, em Brasil. Por suerte será em mi ciudad, em Goiânia, é uma bela cidade, e eu invito a todos para que estejamos juntos uma vez mais
en este que es el Congreso Mundial de Hipertensión Arterial. Muchas gracias. Muy linda exposición, doctor. Queremos agradecer a todos los expositores del día de hoy. Realmente muy lindos temas y además por gente que conoce, digamos, la materia. En honor al tiempo, porque tiene que entrar el otro grupo para las últimas charlas, vamos a suspender la ronda de las preguntas. Y también invitar a todos los exponentes acá adelante, por favor, para sacarnos una foto para que quede el recuerdo de nuestro congreso. Muy agradecidos a todos por su presencia. Gracias.